Muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de Le Food Blog. Si ustedes son nuevos para el canal, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario y sobre todo compartirnos para llegar a más personas en este bellísimo canal. Digo que es bellísimo porque es mío, pero también es de ustedes. Entonces hay que compartirlo, hay que enterar a la gente de que existimos para seguir aquí con ustedes todas las semanas trayéndoles recetas deliciosas. Y hoy les traigo un aviso muy padre para nosotros en el Food Blog. Por ahí hicimos una mancuerna con nuestros amigos de Giros Los Mochis. Giros Los Mochis es un negocio que venden un platillo de comida callejera en Los Mochis, Sinaloa. Es un platillo de comida callejera que se hace sobre un pan pita. Se hace con ciertos tipos de proteínas. Es una comida callejera muy famosa a nivel mundial, es griega. Y ellos preparan de manera deliciosa todos los gyros que preparan. Visítenlos en su página de Facebook. Tienen un giveaway para la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, ahí de 2 gyros. Sus gyros son gigantescos, con papas, bien económicos, bien monchosos, bien llenadores. Entonces participen por ahí. Les voy a poner la dirección de la página de Facebook por aquí. Participen en ese giveaway. La dinámica es bien sencilla. Es etiquetar a 3 personas en su publicación, compartirla en modo público, darle like a la página de Giros y sobre todo suscribirse al canal del Food Blog. Entonces visítenos por ahí, no se van a arrepentir si son de Los Mochis, Sinaloa, y si no son y gustan pasar a dar el apoyo, bienvenidos, se les agradece mucho. Y hoy amigos, hoy sábado, ¿qué creen? Les traigo algo bien facilito, bien sencillo, muy rico. Les traigo una cremita de zanahoria de lujo. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, un montón de zanahorias, son 10, 12 zanahorias, ya las tengo peladas, ya las tengo despuntadas. Tenemos una calabacita que la vamos a usar para decorar, vamos a hacerla en bastones y la vamos a blanquear. Y lo que ocupamos es esto, 12 zanahorias, estas son medianas, ¿no? Pues si tienen más grandes pueden ocupar 10. Vamos a ocupar un cuarto de cebolla blanca, una varita de apio, 4 dientes de ajo. Vamos a ocupar 90 gramos de harina de todo propósito, harina de trigo, y 90 gramos de mantequilla. Y obviamente 1 litro de leche, sal y pimienta. Y es todo lo que vamos a ocupar para nuestra receta el día de hoy. Y es una crema muy rica, muy fácil de hacer, muy económica, sobre todo ahorita que la zanahoria está muy barata. Entonces los invito a preparar esta receta riquísima aquí en Le Food Blog. Entonces nos vamos a poner a trabajar y lo primero que vamos a hacer es vamos a poner a cocer nuestra zanahoria con nuestro ajo, nuestro apio y nuestra cebolla. Entonces voy a poner una ollita de agua a hervir para ponerla a cocer y regreso con ustedes en un minuto para que vean lo fácil y rápido que vamos a hacer todo esto. Vuelvo en un minuto. Amigos, vuelvo. Antes de pasar todo esto a cocer, pues obviamente hay que darle un proceso, ¿no? Vamos a quitar un poquito el cochinado que tenemos aquí y todo lo vamos a cocer en pedazos grandes porque lo vamos a licuar, porque esa es una de las partes importantes. Yo aquí tengo ya 4 dientes de ajo pelados. Los voy a echar todo en un tazón, porque así lo vamos a echar todo allá, ¿no? Tenemos una varita de apio chiquilla, no muy grande, y la vamos a partir así en trozos grandes. Y nuestra zanahoria hay que partirla lo más chiquito que podamos. Por ejemplo, tampoco, o sea, fina, ¿no? O sea, así en trozos grandes. La vamos a cocer, recuerden. Pero entre más chico piquemos los trozos, más rápido se nos va a cocer. Entonces vamos a picar toda nuestra zanahoria así. Vamos a agarrar un cuartito de cebolla, también la vamos a cocer. Un cuartito de cebolla blanca. Vamos a reservar el resto para otro platillo. Hay que quitarle las puntas y le echamos a nuestro tazón con basurita que tenemos acá. Hay que quitarle la primera capa y lo vamos a agregar ahí. Y es todo. Y así como vayamos agregando todo aquí, ahorita se va a llenar de zanahoria, lo vamos a echar a cocer hasta que nuestra zanahoria esté blandita, 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 como si fuéramos a hacer puré. Entonces termino esto, lo ponemos a cocer y empezamos a hacer nuestra preparación para la cremita con la harina, la mantequilla y la leche. Y regresamos en un momento.
Amigos, hemos vuelto. Ya tenemos toda nuestra verdurita, nuestra zanahoria y lo demás que agregamos aquí cocido. Todo esto lo vamos a echar ahorita aquí a nuestra licuadora, que la tengo por aquí. Así como está, con un poquito del caldito en el que la cocimos. Toda la vamos a vaciar en nuestra licuadora y la vamos a licuar bien, 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 bien. Que nos quede como un puré muy rico, y bien molidito, porque todavía le vamos a pasar una coladita, ¿no? Entonces me voy a poner a licuar esto y les muestro cómo queda en un minuto. ¿Qué les parece? Regreso con ustedes. Amigos, regresamos. Ya colé nuestro puré, miren, queda muy espeso. Y la colada no es necesaria. A mí me gusta dársela así rápidamente para evitar que nos quede algún pedazo entero, porque como es muy espeso, suele a veces no licuar bien. Entonces eso es muy importante. Cuando lo empiecen a licuar, es muy importante que estén pendientes de estar agregando un poco de agua para que no se fuerce nuestra licuadora, ¿no? Porque eso va a hacer que se nos descomponga. Pueden utilizar el mismo jugo, el mismo caldo, el mismo fondo que utilizaron para cocer la zanahoria. Entonces, si se fijan, lo estamos colando y va quedando todo el gabacito, y va saliendo una pastita de zanahoria muy rica, que es la base de nuestra crema. Entonces yo voy a continuar colando todo esto y regreso con ustedes en un minutito ya para armar nuestra crema hecha y derecha. Regreso con ustedes. Bueno amigos, regresamos. Miren, ya vamos a terminar nuestra crema de zanahoria. Y esto se los expliqué el otro día en el video del mac and cheese, creo por ahí. Vamos a hacer primero un roux. Se escribe R-O-U-X, ¿no? Y es una manera que utilizamos en cocina para espesar crema, salsas, ese tipo de cosas. Como vamos a hacer más o menos como unos 2,5 litros de crema, más o menos, vamos a utilizar en esta ocasión en partes iguales la mantequilla y la harina. Para esto vamos a utilizar 90 gramos de mantequilla. Aquí los estoy echando. Y vamos a derretirla primero bien. Y después vamos a ir agregando nuestra harina poco a poco. O la pueden agregar toda de un trancazo, no pasa nada. Nomás hay que desbaratarla bien cuando agreguemos un poco de leche para desbaratar los grumos, ¿no? Entonces ahorita, miren, ya tenemos nuestros 90 gramos de mantequilla. Y esto le da, el hacer el roux, en lugar de usar maicena o fécula de maíz, como le dicen, esto le da un sabor genial. Entonces, porque se dora un poco la harina y con la mantequilla es uno de mis ingredientes favoritos y es uno de los ingredientes que debería ser el favorito de todos. Y vamos a ir agregando un poquito de harina. Se van a hacer grumos inevitablemente, ¿no? Recuerden, no somos restaurante Michelin 200 estrellas, somos un canal de cocina. Y se trata de que ustedes no se estresen al querer hacer comida para su familia, y la hagan. Al final queda perfecto, queda muy bien. Si se fijan cómo va integrándose la harina, le vamos a agregar a todos los 90 gramos. Cuando hagan roux, eso es muy importante, siempre tienen que ser partes iguales, tanto de la grasa como de la harina. Y lo vamos a dorar un poquito, quitar los excesos de las orillas. Y ya que tenemos así como nuestra masita, vamos a empezar a desbaratarla. Y para esto vamos a ocupar leche. Regreso con ella. Y vamos a empezar a agregar nuestra leche poco a poco. Yo uso esta marca de leche. No me patrocinan. Lala, si me estás viendo y me quieres patrocinar, no pasa nada. Y vamos a empezar. Yo aquí tengo un batidor Globo. Vamos a empezar a agregar nuestra leche para desbaratar esto y a la hora de hacer nuestra crema, que no nos quede grumosos, no nos quede grumosa y no nos quede, vamos a empezar a agregarla. Esto es
1 litro de leche. Si se fijan, vamos y ahorita va a empezar a espesar. Yo le agrego poco a poco, me ayuda a desbaratar los grumos más rápidos. Ahí agregué 1 litro de leche completito. Y con el batidor Globo, obviamente, vamos a terminar de desbaratar todo esto. Vamos, ya que lo desbaratemos, vamos a salpimentar 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita y media y 1 media cucharadita de pimienta vamos a agregar. Y ahorita regreso con ustedes para agregar ya nuestro puré de zanahoria que tengo por aquí con todo lo que le agregamos y licuamos. Regreso con ustedes en un minutito ya para mostrarles cómo queda nuestra rica crema. Como ven, todavía seguimos aquí haciendo nuestra base de la cremita, desbaratando algunos grumos todavía, pero ya casi no nos queda ni un grumo, ¿no? Y vamos a hacer ahora la otra parte. Todo nuestro purecito de zanahoria lo vamos a agregar. Todito, hay que limpiar bien. Cero desperdicio, amigos, cero. Eso es bien importante. Está muy dura la crisis para desperdiciar. Y vamos a incorporar. Vamos a incorporar bien todo. Y van a ver cómo nos va a ir quedando muy bonita. Le tenemos que dar otra pasada con nuestro batidor Globo por los grumitos que aún nos quedan y que se nos van a desbaratar rápido ahorita con el batidor Globo. Les recuerdo que si su crema no queda muy, queda muy espesa más bien, y ustedes les parece que quisiera que quedaran un poco más líquida, pueden agregar en vez de leche un poco del caldo en el que cocieron la verdura, el que cocieron la zanahoria con los otros vegetales y así ir llegando al espesor que ustedes gusten, ¿no? A mí me gusta así. Yo le agregué a esto más o menos como 1 tacita del caldo ese, que sería más o menos como un medio litro del caldo en el que cocí la zanahoria y todo eso. Y ahora, ya que estamos aquí, vamos a agregar la cucharadita de sal antes de que nos empiece a hervir. Cucharadita y media de sal y nuestra pimienta recién molida para terminar de incorporar nuestra cremita de zanahoria deliciosa. Y esto es lo que vamos a servir de comida ahora. Esto también sirve pues como una entrada, como un entremés, antes del plato fuerte, pero si ustedes lo quieren utilizar como el plato fuerte, esto es genial de plato fuerte. Entonces, terminamos con esto. Vamos a emplatar ahorita. Regreso con ustedes en unos minutitos y ya terminamos este video. Regreso. Amigos, hemos vuelto ya para finalizar este video. Aquí tenemos nuestra cremita de zanahoria deliciosa, que vamos a servir ahorita en este tazoncito negro para que luzca por el color, ¿no? Ya vamos a servir porque hace hambre, hay que comer, y esto es una delicia de comida, ¿no? Aquí se nos manchó un poquito el plato. Vamos a limpiarlo así rápidamente. Y miren, aquí está servida. Ahora la vamos a decorar un poco. La pueden comer así, no hay ningún problema. Yo aquí tengo unos bastoncitos de calabacita italiana, y que blanqueé. Y el proceso de blanquear nada más es poner el vegetal en agua hirviendo 30-45 segundos, nomás para que se vuelva de un color intenso y que no se nos cueza y que todavía queden sólidos. Y después cuando los sacas, los pones en agua o los bañas con agua fresca o helada para detener la cocción. Y vamos a poner esto por aquí, así que se vea bonito. Vamos a agregar unas galletitas por aquí, galletita salada. Pueden usar crutón, sin problema alguno. Y sabe muy rico. A mí me gusta con galletitas saladas la mayoría de las cremas, pero hay cremas
y le vamos a agregar perejil fresco, picadito bien finito, y vean esta chulada de platillo. Y esto, fácil, económico y rápido de hacer, se los recomiendo ampliamente. Y ese ha sido el video de nosotros el día de hoy, una crema de zanahoria de lujo. Entonces yo voy a pasar, como siempre, a pedirles, pasen por nuestras redes sociales, visítenos, dejen un like, dejen un follow, compartan nuestro contenido que tenemos por ahí en nuestras redes sociales. También, si gustan hacer alguna donación a este canal, no son obligatorias, son completamente voluntarias. Los links están en la descripción. Las donaciones nos ayudan a mejorar el contenido, a traerles mejores recetas, con mejores tomas, mejor edición, todo ese tipo de cosas. Les recuerdo, no olviden en llegar a participar al giveaway de Gyros Los Mochis, Gyros LM, los pueden buscar en Facebook o en Instagram, por ahí están, participen, si son de Los Mochis, si no, pasen a apoyar, se los agradecemos muchísimo. Y sobre todo, pedirles que no olviden dejar el pulgar arriba, suscribirse, compartir nuestro canal, dejar algún comentario, se los agradecemos enormemente. Y con esto me despido. Yo soy el Chef Sergio y esto es Le Fuglo.